Bienvenidos a un nuevo programa de Recorridos Urbanos. Media hora donde debatimos los temas más polémicos y controversiales de la actualidad. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado: el tráfico de niños en la República Argentina. Que es horrible, patética, espantosa y aberrante porque se trata de niños, que son lo más lindo que hay en el mundo. Actualmente, docenas de clubes nocturnos están siendo investigados por este delito, estrechamente vinculado con la prostitución. Como obviamente muchos temas que están ligados a la corrupción, es algo que se mantiene muy oculto y que no se da mucho a hablar por miedos o bueno, por distintas razones. La trata de personas, y en especial de niños, aumentó significativamente en los últimos años. No hay mucho acceso a al tema de la explotación sexual, entonces no hay mucho acceso. Es un tema que preocupa mucho. Desde 2007 a la fecha, más de 700 niños fueron rescatados de la explotación. Y lo que es peor es que son niños cada vez más pequeños, de 8 o 10 años. Hablemos de este complejo tema a bordo de nuestro vehículo. Arrancamos. Hoy, como ustedes saben, vamos a abordar el tema trata de personas, específicamente en lo que tiene que ver con tráfico de niños. Nos acompañan dos personas que saben mucho sobre ese tema. Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda por la lucha contra el trabajo esclavo y maestro de grado. Además, trabaja en una escuela de Lugano. Además, Mario Ganora, experto abogado penalista de reconocimiento internacional en cuestiones de trabajo forzoso, esclavo, trata de personas y crimen organizado. Además, es el vicepresidente de la Fundación Alameda y militante por los derechos humanos. Gracias a los dos nuevamente, y vamos a comenzar con la pregunta clave: es ¿cómo definimos o cómo observamos, cómo vemos el fenómeno de tráfico de niños? Bueno, primero hay que partir de una definición legal. A partir del mes de diciembre del año pasado, el artículo 145 bis del Código Penal define la trata de personas como la captación, el traslado, la acogida o recepción de personas con fines de explotación. Entre esas formas de explotación están previstas la finalidad de explotación sexual, o sea, para la prostitución, o la explotación laboral como forma de reducción a servidumbre, a la esclavitud o a mecanismos de trabajo forzado. Y con respecto a los niños, además de todos estos aspectos, hay que tener en cuenta otros que tienen que ver con los llamados matrimonios serviles, o sea, cuando a una niña se la obliga a contraer matrimonio sin que preste su voluntad. Ahora bien, Sí, dime. La realidad con respecto al trabajo infantil y al tráfico infantil es dramática en la Argentina, tanto desde el punto de vista sexual como desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista sexual hay muchísimos casos que se han detectado de tráfico, particularmente de niñas provenientes de Paraguay y de Bolivia, que han sido, digamos, explotadas y reducidas a la servidumbre sexual. Esto ocurre muy frecuentemente en varios de los tantos 8.000 prostíbulos que están ilegalmente funcionando en la Argentina y que funcionan en base al encubrimiento corrupto y las redes de cohecho que hay articuladas con el Estado. Y desde el punto de vista laboral, donde más se ha detectado trabajo infantil en forma bastante masiva, es en rubros que tienen que ver con la agricultura, que requiere mano de obra intensiva. Básicamente la fruticultura, la horticultura, algunos productos como cebolla, ajo, zanahoria, zapallo, vid, arándano, es lo más común donde podemos encontrar situaciones bastante masivas de trabajo infantil, aparte de chicos en situación de calle,
que son utilizados por bandas, o de preadolescentes trabajando en la industria textil, que también es bastante masiva en materia de trabajo esclavo, y en menor medida en otros rubros, como por ejemplo en avícolas, en ladrilleras, algo de calzado también, digamos como los rubros principales, ¿no? Hay como rubros que son más urbanos y otros más rurales o extraurbanos, por decirlo de alguna manera. Funcionan diferentes, provienen de áreas diferentes, de otros países hacia Argentina, las metodologías de ingresar a esos chicos es distinta. Sí, dale. Sí, yo quisiera incluso antes de señalar que hay otro aspecto de la trata de personas que está contemplado en la ley y que todavía no se ha investigado lo suficiente en la Argentina, que es la trata de personas con la finalidad de extracción de órganos o de tejidos para ser utilizados en forma comercial. Los niños en algunos países son particularmente vulnerables a este tipo de prácticas, lo que tiene que ver con la donación de órganos con la finalidad de trasplante. Ahora, con respecto a la pregunta, retomando cómo es el ingreso, acá existe una legislación importante, que es la Ley Nacional de Migraciones, que establece las condiciones de ingreso y egreso de personas de la República Argentina. Pero esta legislación no tiene una aplicación real porque la frontera argentina es muy porosa, es muy grande y existen además formas de corrupción institucionalizadas que son las que permiten el flujo de migrantes que son objeto de trata o de tráfico de personas. Con respecto a los niños, nos encontramos que hay un flujo muy importante de niños que son traídos acá a la Argentina para ser explotados en determinadas formas de producción o del comercio, especialmente las verdulerías. Otro fenómeno que también se manifiesta en relación al tráfico de niños tiene que ver con el tráfico de bebés, que también es algo poco hablado, pero bastante probado en varias causas judiciales, sobre todo en las zonas de Tucumán y Santiago del Estero, donde es bastante habitual que mujeres que están en situación de extrema vulnerabilidad y tengan muchos niños, prácticamente al momento de nacer, estos niños son robados de alguna manera, robados con cierta complicidad institucional, donde participan a veces hospitales, jueces, parteras, etcétera, para facilitar, digamos, el tráfico y la venta de bebé. ¿Y eso que es por adopción? ¿Cómo? ¿Y eso es por adopción? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en la localidad de Añatuya, en Santiago del Estero, de cada 10 niños que nacen, hay solamente 2 que están anotados. ¿Qué pasa con las denuncias, Mario, cuando realmente llegan la denuncia a la justicia? ¿Qué trámite sigue? ¿Se logra investigar? Mire, la posición de la justicia es variable de acuerdo a los lugares. Hay zonas o departamentos judiciales que hubo una actividad importante. Mar del Plata es un departamento judicial que investigó en forma adecuada todo lo que tiene que ver con la explotación sexual de menores y de adultos por mecanismos de trata. Hay otras circunscripciones donde hay un pacto de silencio o incluso de encubrimiento. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se caracteriza porque la justicia federal encubre sistemáticamente a los tratantes de personas. Y algo similar ocurre en la provincia de Buenos Aires. La justicia federal de la provincia de Buenos Aires, tanto en lo que tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual o la trata con fines de explotación laboral, cierra los ojos. Por eso tenemos las altas incidencias de criminalidad en este sentido. ¿Qué es lo que es el factor criminológico que ayuda a este proceso de naturalización de esta forma de criminalidad? Básicamente, la idea de que la familia puede ser explotada en el trabajo rural. O sea, uno contrata una familia, le paga solamente al hombre y hace trabajar a la mujer y a los hijos. Eso ocurre en todo lo que tiene que ver con la explotación en las semilleras, en las frutillares, en distintas actividades. A partir de esa naturalización, después viene la segunda naturalización, es que yo admito que trabajen los chicos acompañando a los padres, bueno, puedo aceptar que trabajen los chicos separados de sus padres.
y el padre está acostumbrado a actuar como una suerte de capataz del patrono del establecimiento rural y tolera o fomenta este tipo de explotación. Con respecto al trabajo urbano, a la industria de la indumentaria, ustedes se van a encontrar también con esas mismas actitudes. Yo he conocido o he tomado declaración a padres que han traído a sus hijos menores de 15 años para trabajar 14, 16 horas y ellos lo tomaban como una cuestión natural y no entendían bien por qué a veces el hijo estaba ofendido con el padre. O sea, el padre lo había llevado a una situación de esclavitud y el padre no terminaba de entenderlo porque él también había sufrido una situación similar de niño. Y con la explotación sexual también nos encontramos con que a veces hay complicidad de los padres respecto a este tipo de explotación. O sea, vamos a encontrar en lugares como por ejemplo Santa Cruz, que hemos visto cómo una mujer dice que el padre la llevaba al prostíbulo y la retiraba una vez por día, una sola vez, un día solo durante la semana. Todo el resto de la semana la chica tenía que estar trabajando, entre comillas, ejerciendo la prostitución, exhibiéndose en la puerta del prostíbulo. O sea, estas son el otro aspecto. Esta naturalización de determinadas conductas hacen que después la justicia diga, bueno, están voluntariamente, bueno, la familia consciente, bueno, el trabajador consciente en su explotación. Entonces no hay trata de personas. Gustavo, vamos a hacer una primera pausa, escuchamos lo que piensan algunos argentinos sobre este tema y volvemos porque quedaron algunos aspectos en los cuales profundizar. Me parece que es una práctica que hace muchísimos años, que se hace en distintos lugares del mundo, no solo acá en Argentina, que es horrible, patética, espantosa y aberrante porque se trata de niños, que son lo más lindo que hay en el mundo, y además que no hay políticas claras del Estado. No hay políticas claras del Estado en cuanto a la prevención de estos sucesos y de estos hechos o de estas cosas que pasan, y tampoco hay políticas para luego tratar a esos niños que si son descubiertos que fueron traficados, qué se hace con ellos, hay algún seguimiento, algún apoyo de parte del gobierno, del Estado. Me parece que es algo que debería profundizarse un poco más a la sociedad y tratarse con más seriedad. Es un tema gravísimo. El tráfico, la explotación, es un tema gravísimo, del que conocemos poca cosa, hay poca información, no sé si hay intereses creados, pero se divulga muy poco, no hay mucho acceso al tema de la explotación sexual, entonces no hay mucho acceso, es un tema que preocupa mucho. En realidad creo que no se conoce mucho al respecto sobre estos temas, estaría bueno que se pudiera dar a conocer más, pero bueno, creo que en los países no hay muchas políticas como para poder manejar estos temas y bueno, y poder juzgar o conocer más sobre qué es lo que está pasando con los niños que desaparecen. Ahora en las redes sociales se está viendo mucho que ponen de distintos países que van poniendo publicidades y cosas para buscar niños, pero bueno, creo que habría que hablar un poco más al respecto para que la gente pudiera conocer y también evitarse un poco más esto. Pienso que es muy feo eso que están haciendo porque estamos hablando de niños y lo que es peor es que son niños cada vez más pequeños, de 8 o 10 años. Todo lo que es la corrupción en los clubes nocturnos es algo, me parece muy espantoso que se esté haciendo así. Retomando, y les decía que me quedaban algunos temas ahí para profundizar. Uno de ellos es cuando decían que la justicia no investiga. ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no hay tanta investigación desde la policía, por ejemplo? Corrupción. La explicación básica es la corrupción. Este es uno de los negocios más importantes, uno de los negocios criminales más importantes, es el tercer negocio criminal, y este negocio criminal no se puede hacer sin la colusión con la policía y el aparato de administración de justicia. Sí, después hay un proceso claro en la Argentina de acumulación mafiosa de capital y de recreación de una burguesía, entre comillas, nacional a lo que dé lugar. Entonces vos tenés por lo menos 500.000 de personas que están esclavizadas en la agricultura, en la industria textil, tenés más de 60.000 personas que están esclavizadas sexualmente en 8.000 prostíbulos, tenés una promedio récord de consumo de cocaína por ingreso, digamos, geométrico de carteles tanto de Colombia como de México, una cantidad de delitos enorme
que han crecido en estos 10 años y solamente tenés 2 condenados por lavado de dinero. Es decir que claramente, digamos, el aparato estatal está favoreciendo este tipo de negocios turbios que solamente pueden funcionar con cohecho y con la coima, pero además permite, digamos, que estos negocios turbios después se blanqueen y pasen de alguna manera a jugar dentro de la sociedad capitalista como si hubieran tenido un origen lícito, cuando en realidad hunden sus raíces en este tipo de esclavitud y de explotación. Mucha clase política, mucha clase judicial y policial se está enriqueciendo en forma corrupta por este tipo de delitos. Y otro de las puntas es cómo ingresan al país esos niños, la documentación. Uno puede pensar que se falsifica. ¿Cómo ocurre? No, mirá, a ver, ingresan al principio, hace 10, 12 años, era pues, mediante sistemas de vaqueano, por pasadizos ilegales, etc. Ahora no, ahora hay una industria de trata y tráfico de personas, tanto en la triple frontera como en Villazón y Yacuiba, que compromete muy seriamente tanto a las fuerzas de seguridad argentinas como paraguayas y bolivianas. Hay empresas de transporte que están involucradas, hay medios de comunicación que están involucrados, que todo el tiempo están publicando avisos engañosos, incluso en la lengua originaria, digamos, de estos pueblos. A veces en quechua, en aymara, se publican avisos ofreciendo casa, comida, salario en dólares, traslado incluido, etc. Y hay en la frontera, hoy te podría decir que pasan abiertamente, sin ningún tipo de inconveniente. Y después a través de migraciones se trata de ver de qué manera se arregla el problema de la documentación. Pero hoy no es un problema para la mafia cruzar la frontera, todo lo contrario. Tenés a la mafia enquistada en la frontera. De hecho hay una cónsul argentina en Villazón y Yacuiba que ha rescatado más de 600 pibes en lo que va del año pasado, solamente con una acción de características individuales, ¿no? O sea que hay algunos fiscales, jueces, no sé, que luchan contra el sistema, de alguna manera. Sí, hay muy pocos fiscales y jueces que están rebelándose contra esto. En general, también otra cosa que ha ocurrido en estos años es que se ha verticalizado la coima. Ya no es como antes, no es que hay un policía corrupto en una esquina que está cobrando, digamos, determinados negocios. No, hoy todos los negocios están controlados verticalmente por los jefes de brigada, por los comisarios, por los subcomisarios, recaudan de cajas negras que son de prostíbulos, de trabajo infantil, desarmaderos, droga, etcétera, y de lo que recaudan una parte queda para la jefatura policial y otra parte se eleva hacia cajas judiciales y cajas políticas. Es decir, acá hay un negocio de 3, por decirlo de algún modo, ¿no? Policía, jueces y clase política. Más, hay campañas electorales que se han financiado producto del trabajo esclavo o producto de los prostíbulos. Esto es algo que hoy se discute abiertamente en Argentina. Vos pensás que la Argentina el anteaño pasado, estuvo a punto de ser expulsada del Gafi, porque de las 23 condiciones que se pactaron internacionalmente para luchar contra el lavado de dinero, la Argentina no cumplía con 21. Expliquemos rápidamente qué es el Gafi. El Gafi es el organismo en el cual los 160 países aproximadamente han establecido una serie de condiciones a respetar, normas internacionales para el combate contra el lavado de dinero. Acá prácticamente era un festival. Acá ha habido un boom de la construcción que tuvo que ver justamente con todo este tráfico, trata de personas, tanto sexual como laboral, porque una de las maneras más fáciles para poder blanquear el dinero era a través de la construcción. Vos para construir un edificio no tenías que demostrar de dónde sacaste tu capital, lo mismo para negocios inmobiliarios. Entonces es muy común encontrar a los esclavistas, digamos, tanto sexuales como laborales, que están en la cúspide de la pirámide, manejando también negocios inmobiliarios. Esto es algo habitual. O si no, a través del fideicomiso, sociedades offshore o a través de juegos, ¿no? Quiero aclarar que esto no es una especulación. Nosotros nos hemos topado con casos concretos. Por ejemplo, el caso de Nuestra Huella, que era una empresa avícola que explotaba trabajo infantil y trabajo de migrantes, traídos por mecanismo de trata. El propietario de esa empresa era el intendente de la localidad de Pilar. Y además, el encubrimiento que va a realizar la justicia federal a partir de esto está vinculado a la relación política de esta persona.
O sea que lo que estamos hablando es el resultado de nuestra propia experiencia, no es una elaboración. Hemos encontrado, por ejemplo, al jefe de gobierno actual de la ciudad, Mauricio Macri, una foto que recorrió el mundo, se publicó incluso también en periódicos uruguayos, dentro de un prostíbulo en Cancún, un prostíbulo que pertenece al cartel de Ozeta y a Raúl Martins, un ex agente de los servicios de inteligencia argentino, que había montado una red de trata y tráfico de personas que iba desde Buenos Aires a Cancún y que tenía fuertes relaciones con este cartel de narcotráfico mexicano. Lo encontramos a Mauricio Macri, lo encontramos a su esposa, junto a Gabriel Conde. Gabriel Conde es un prófugo de la justicia que justamente fue detenido en la Argentina a fines de los 90 por explotar sexualmente menores. Es decir, estamos hablando del jefe de gobierno. Hemos descubierto empresas que tienen trabajo esclavo, donde uno de los socios principales era el secretario privado de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Hemos visto que el año pasado el gobierno nacional envió en la delegación oficial a Angola al dueño de un narcoprostíbulo que después fue clausurado, que explotaba menores, y también a los líderes de La Salada, una feria popular donde estos líderes se jactan de tener 30.000 talleres clandestinos donde hay una cantidad importante de migrantes y menores que están siendo explotados en forma salvaje, más de 12 horas y totalmente fuera de la ley. Y esto, lejos de ser perseguido, lejos de ser penalizado a efectos de poder regularizarlo, al contrario, se lo está premiando. O sea, es como que estamos pasando de una etapa donde la mafia se avergonzaba de lo que hacía a una etapa donde se está naturalizando y está pasando a ostentar de alguna manera lo que tiene, ¿no? Le comento, el lugar más brutal de explotación sexual y tradicional de la República Argentina estaba en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Un barrio entero que se llamaba Las Casitas. Las Casitas es un barrio que había sido construido en terrenos fiscales por una concesión otorgada por el entonces intendente de Río Gallegos, el doctor Néstor Kirchner. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, bastante conocido, ¿no es cierto? Ese lugar, que donde funcionaban los prostíbulos, se cobraban coimas. Logramos filmar que la persona que iba a cobrar una de las coimas a uno de esos prostíbulos, que eran uno de los más terribles, era nada más ni nada menos que el jefe de la policía, el comisario Martín. Y esto fue puesto en conocimiento de la justicia, que terminó la justicia federal, por supuesto, clausurando ese lugar. ¿Cuál fue la respuesta de la justicia federal, de la Cámara Federal de la provincia de Chubut, la Cámara de Comodoro Rivadavia? Miren, fue revocar la resolución de la jueza Álvarez, que había clausurado el lugar, y plantear que se reabriera para que siguieran explotando la prostitución. A pesar de que en la República Argentina están prohibidos desde 1936 los prostíbulos en todo el territorio nacional. Esto provocó una movilización que hubo que hacer la Procuración General de la Nación, y por vergüenza la provincia de Santa Cruz no reabrió esos lugares. Pero para que ustedes vean cómo funciona la cosa. Y no es algo que afecte a tal o cual gobierno, es algo que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, ¿no? Afecta a los tres poderes y no respeta partido político o creencia religiosa, ¿no? Es como que hay de alguna manera un nivel de mafiosidad que cada vez se expande más y realmente es muy preocupante, sobre todo a nivel judicial. Y en el marco de la actual reforma judicial que se está intentando pergeñar, pensamos que las cosas van a ir peor todavía. Hemos llegado al final del tiempo que tenemos destinado para esta conversación dentro de la camioneta y en este recorrido urbano. Sin embargo, vamos a bajar en unos instantes y cada uno va a tener unos minutitos como para hacer un redondeo de toda la temática. Bueno, hemos bajado de la camioneta y ahora le vamos a dar la palabra a Mario para que haga su reflexión sobre este tan polémico tema que hemos abordado en el día de hoy. Mi reflexión final es que la lucha contra la trata de personas, más que recaer sobre el Estado, va a demandar un gran esfuerzo de la sociedad civil. La sociedad civil, a través de su lucha, obtuvo dos reformas legislativas importantes. Primero, la modificación de la ley de trata y luego una ley que penaliza el aprovechamiento del trabajo infantil. A partir de esas dos disposiciones, creo que se abre un camino de trabajo importante y de profundización. Gracias, Mario.
Vamos entonces a escuchar a Gustavo con su reflexión. Mientras en Argentina no haya una política para incautar los bienes de los mafiosos y seguir la ruta del dinero y reutilizar esos bienes socialmente, no se va a poder desmantelar la base económica de la mafia. Mientras en la Argentina robar una vaca sea un delito más grave que robar a una persona, vamos a estar muy mal en el combate contra la mafia, y esto va a requerir evidentemente de la movilización de la sociedad civil y de un manipulite muy profundo para poder terminar de alguna manera las raíces de esta mafiosidad que lamentablemente infecta a los tres poderes del Estado en forma bastante alarmante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos en estos recorridos urbanos. Nos encontramos en la próxima. Que pasen bien.